Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentan comentarios de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Es una palabra que está hace bastante tiempo ya de moda, sinceramiento. Se está usando harto en Chile porque es una invención nuestra. La Real Academia no la reconoce. Sincerar, ese término sí existe, viene de purificar. Es también confesar, descubrir o descubrirse, franquearse, reconocer, revelar. Un poco de todo esto ha ocurrido esta semana. El llamado socialismo democrático presiona, empuja al otro, al socialismo a secas, a modificar el programa de gobierno. El presidente Gabriel Boric estaría entrando a esa etapa del realismo, ese estado psicológico en el que hay que tomar en cuenta la realidad circundante que choca a veces frontalmente con las utopías propias. Entonces viene la tijera, la echona, viene la poda, viene la edición del programa de gobierno, diría un periodista. Es verdad, alguien podría decir que los que tanto acusaron a esos de la cocina, o sea, eso de lograr acuerdos decisorios a espaldas de la gente, se ha instalado ahora en el gobierno. Esos, los que hoy gobiernan, lo criticaron mucho, pero nosotros no lo vamos a discutir. Que se instale una cocinilla en el gobierno, yo diría que es solo realismo. La edición, la poda, tiene autora porque es mujer, Carolina Toá, la PPD, la ministra del Interior, la que lleva el gobierno en el día a día. Ella es la autora, la impulsora. Hoy no hay nadie en el gobierno que dispute el poder de Carolina Toá. Al lado de ella, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Antonio Orellana, han progresivamente alcanzado un tamaño de casi pigmeos en cuanto a poder. Haga usted un simple ejercicio. ¿Se imagina qué ocurriría si se fueran Toá y en menor medida Ana Lía Uriarte del gobierno? El poder normalmente, cuando se ejerce, se nota. En el último cambio de gabinete, el que ocurrió hace algunos días, Carolina Toá parecía la dueña de casa, la que conoce el palacio hasta en sus más mínimos recovecos, la que dispone, la que ordena, la que rectifica la orden de otros, la que camina por estos espacios palaciegos a sus anchas. Así se vio Toá, y eso es lo que ocurre día a día. Gabriel Boric, el presidente, la deja hacer. Le gusta que lo ordenen, finalmente que lo enmarquen. Le gusta tener a alguien en quien afirmarse.
Muy lejos en el tiempo político digo, quedó la Carolina Toá que dirigiendo el PPD tenía como militante a Soquimich, la empresa de Julio Ponce Lerú. Una curiosidad en la política, eso de tener a una empresa entre los militantes. Muy lejos quedó el financiamiento ilegal del PPD o el fracaso de Carolina Toá como alcaldesa de Santiago, en tiempos en que todavía la inmigración no ahogaba el centro de la capital. Muy lejos en la historia está esa generación Nobel del PPD que quería reemplazar a la dirigencia más establecida, esa generación Nobel conocida como la G90, ¿se acuerda de ella? Y lejos está el golpecito a la puerta del Frente Amplio del Partido Socialista para ir juntos en la última presidencial. Pero los muchachos del Frente Amplio le dijeron, ¿traen ustedes de la mano al hermano menor, al PPD? Sí, dijeron los socialistas. Y los Frente Amplistas le dijeron, miren, con ustedes sí, porque ustedes son el partido de Salvador Allende, pero con el PPD no. Con esas personas que tienen problemas de probidad, esas personas que tenían a Soquimich entre medio, y además con Guido Girardi. No, de él no queremos saber. Recordemos que Heraldo Muñoz tuvo que inmolarse en una candidatura sin destino. Han tenido que pasar muchas cosas para que una militante del humillado PPD se transforme en el alma viva del gobierno en pocos meses. Que la representante de un partido moralmente despreciado por el Frente Amplio y por el mismo presidente ahora sea la que toma decisiones trascendentales. Lo que ocurrió es que Gabriel Boric fue el primer presidente en democracia que, no habiendo obtenido la primera mayoría en la primera vuelta, se transforma en presidente. Nunca alguien que no había ganado en primera vuelta había sido elegido presidente en la segunda. Y por eso es un presidente débil. Y la enorme votación que obtuvo en segunda vuelta, en buena parte, fue en realidad un voto anti-José Antonio Kast, más que apoyo propio, apoyo genuino, apoyo convencido. José Antonio Kast fue un gran movilizador de masas, como diría un marxista, pero en favor de su oponente. Y también ocurrió que en la segunda vuelta presidencial se sumaron la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el llamado socialismo democrático. Esos que con desprecio muchos en el Frente Amplio consideran socialdemocracia. El mismo socialismo democrático que agachó la cerviz para, cual derrotado en tiempos antiguos, someterse a la voluntad del vencedor, demandando a lo más su magnanimidad y benevolencia. Fueron tratados con desprecio. La palabra chilena que se usa ahora fueron ninguneados. El socialismo democrático y la democracia cristiana apoyaron un programa que era el programa de gobierno de Gabriel Boric, un programa radical. Según Gabriel Boric, si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Esta era su promesa, generar la tumba del neoliberalismo. Un presidente débil apoyó en forma entusiasta, además, a la Convención Constitucional con su folclore y sus demasías. El presidente se convirtió en el jefe de campaña en el plebiscito, reprendió, retó a los que en privado le decían que podían perder esos comicios. Carolina Toá, al manifestar su apoyo a la Constitución rechazada, dijo: este es un texto que logra situar un desplazamiento sustantivo de los ejes del poder de la sociedad chilena. El resultado del plebiscito, lo hemos dicho, ha sido la mayor derrota de la izquierda en toda la historia de Chile. Porque habiendo tenido mayoría en la Convención Constitucional, pudieron diseñar la institucionalidad del país a su manera, a su antojo. El sistema político les permitía organizar el poder de manera que podrían incluso no perderlo en muchísimo tiempo. Pero fue tal la ceguera que habría bastado que sacaran 6 o 7 cosas del texto constitucional para ganar el plebiscito y después modificarlo incorporando el resto. El error de cálculo político quedará inscrito en nuestra historia política. La derrota produjo a las pocas horas un cambio de gabinete. Entraron Toá y Analía Uriarte. Fue desplazado Giorgio Jackson. Comenzó poco a poco a empañarse la luminosidad de Camila Vallejo. El gobierno, lo reiteramos, quería con la nueva constitución cambiar radicalmente las relaciones de poder, que es lo mismo que dijo Carolina Toá. Se inauguraba una nueva era
Cierre usted los ojos un momento e imagine a Gabriel Boric con la nueva constitución en la mano, con normas que regían de inmediato, muchas de ellas, y otras que debían dictarse leyes complementarias en solo 24 meses. Habrían sido 2 años de implementación de las normas revolucionarias. Todo eso es lo que se terminó con el 62,7% de rechazo en el plebiscito de salida. Entonces, de la promesa de sepultar al neoliberalismo, a estos momentos, solo quedan 3 reformas, que serán de acuerdo a la Constitución que ellos llaman de Pinochet: tributaria, la reforma previsional y la reforma de salud. En eso termina todo. El presidente hace poco hizo otro cambio de gabinete y dio más poder al socialismo democrático. Sufrió además una derrota inesperada con el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria. Tiene que negociar desde la desventaja de la minoría y desde la desventaja que ocasiona esa derrota. La reforma previsional se negocia y la promesa de terminar con la CFP, o sea, que haya un solo sistema, un sistema estatal, y que el 6% de la nueva cotización previsional vaya a un fondo común y no individual, todas esas promesas se ven muy lejos. Y de la reforma de la salud se sabe poco en medio de enormes listas de espera en el sistema estatal llamado FONASA. Esta semana además la Confusam estuvo en huelga. Gabriel Boric es el presidente con más bajo apoyo a estas alturas del gobierno que haya tenido cualquier presidente del retorno a la democracia. En este trance, el presidente finalmente entendió, que lidera un poder que se llama ejecutivo. Eso que los latinos llamaban ejecutar, o sea, seguir hasta el final. En palabras de hoy, en palabras modernas, gestión. Se demoró 12 preciosos meses en caer en la cuenta que le pedirán resultados por lo que hace y también por lo que deja de hacer. Esta sucesión de derrotas ha producido esta semana una lógica consecuencia. Carolina Toá ha llamado a lo que le decíamos cuando comenzamos, a depurar el programa de gobierno. En forma más elegante se dice jerarquizar, priorizar. En forma menos elegante significa dejar en claro las cosas del programa que no se van a cumplir. Es un golpe durísimo para el Frente Amplio y para el Partido Comunista, incluso para el mismo Gabriel Boric. Algunos se acordaron de Michelle Bachelet, la confidente de Boric, con eso de realismo sin renuncia. ¿Qué dijo Carolina Toá? Fue elegante, dijo, las promesas deben actualizarse. Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, al no ser funcionaria de gobierno, fue mucho más ruda. Dijo, hay que hacer una revisión crítica del programa y determinar qué es lo que nos interesa como partidos de gobierno, revelar cuáles van a ser las prioridades para nosotros. O sea, fue muy clara. Estas son las cosas y el resto para afuera. Camila Vallejo, en su dura tarea de representar al Partido Comunista en el gobierno, tratando de salvar los muebles, dijo, no estamos hablando de renunciar, estamos hablando de priorizar, y confundir priorización con renuncia es una mezcolanza. El presidente Gabriel Boric dijo que permanentemente revisa sus prioridades, pero sin abandonar sus principios. No veo ningún drama en revisar el programa. Dijo, siempre que se cree un estado de bienestar, o sea, una nueva constitución, una redistribución de la riqueza, o sea, la reforma tributaria, que fue rechazada, y además dijo que se establezca una mejor salud, que es la reforma a la salud. O sea, se puede quedar con un programa chico, acotado, como se dice ahora, pero que esas cosas chicas no vulneren sus principios. Es una perspectiva muy modesta, muchísimo más pobre que la promesa inicial. De la refundación, de la sentencia de muerte del modelo neoliberal a esto, el salto es largo, larguísimo. Naturalmente que hay malestar en el Partido Comunista y en Apruebo Dignidad. Avanzar sin renunciar, dijo Guillermo Tellier. Lautaro Carmona, una especie de guardián de la doctrina en el Partido Comunista, dijo, es evidente que hay promesas que son compromisos sustantivos que deben mantenerse. Catalina Pérez, diputada, jefe de bancada de Revolución Democrática, dijo, esto bajo ningún punto de vista debe significar renuncia a nuestras convicciones
ni a las promesas que hicimos a la ciudadanía. Todo esto, usted comprenderá, va a originar muchísimos problemas al interior del gobierno, pero los vientos soplan a favor de Carolina Toá, soplan a favor de Bodanovich. Por ejemplo, la promesa de condonar la deuda del CAE, una promesa que hizo Gabriel Boric en campaña: vamos a condonar la deuda del CAE, un tema que además era un tema prioritario para el gobierno. Bueno, ¿qué ha dicho el presidente Gabriel Boric? Que ya no es prioridad, porque priorizar siempre va a dejar heridos en el camino. Algunos puristas reclamarán que es el programa o nada. Otros se escandalizarán porque son las promesas que empujaron a muchos chilenos a votar y ahora se les traicionará. Argumentos que no por válidos son más viejos que el hilo negro, porque la política es realismo, es circunstancias y es esencialmente elecciones. Analía Uriarte, después de todo lo dicho, está reorganizando la agenda legislativa y empezamos a escuchar las frases típicas como itinerario, hoja de ruta y ese tipo de cosas. Han cambiado tanto las cosas que Analía Uriarte esta semana, ante la comisión experta que está redactando la nueva Constitución, dijo: Chile tiene una tradición presidencialista de larga data que es parte de la cultura de nuestra sociedad. Es la misma Analía Uriarte que apoyó la Constitución rechazada. Esta declaración podría haber sido hecha por un militante del Partido Republicano, pero como ya es una realidad de muchos, hay 1, 2 o 3 Boric y hay 1, 2 o 3 Analía Uriarte. Los asesinatos en el último tiempo han estado a la orden del día y han seguido en los últimos días. En la semana vimos las imágenes atroces de 2 personas terriblemente asesinadas, baleadas al interior de un auto en la zona sur de Santiago. Muy impactante. Vimos otro caso, como se va una van, se estaciona al lado de un auto, se baja una persona, corre y ametralla a una persona que estaba en ese auto, una persona solitaria. Luego escaparon. O la balacera que duró horas en la población La Victoria en homenaje a un joven de 18 años que se suicidó por un problema personal que nada tiene que ver con la delincuencia o la política. Después de muchas horas de disparos con armas automáticas, después de muchas horas, se acercó Carabineros a negociar con los hombres armados. A negociar con los hombres armados. Las imágenes con humo de fuegos artificiales, de bengalas, con caravanas en automóviles y hombres armados, parecía de película de Hollywood, con un alto nivel de producción. Claro que en esas películas los policías van e impiden esa demostración armada, pero aquí no, aquí llegaron a negociar. Dentro de las prioridades del gobierno y dentro de este impulso de ejecución de Gabriel Boric, está la urgencia que pusieron a 16 proyectos de ley en materia de seguridad. La verdad es que causa muchísimo estupor que no se hayan preocupado antes y que la prioridad no haya estado en estos proyectos de ley. Les cuento algunos, no los 16 porque son muchos, pero les cuento algunos. Mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado y regular el destino de los bienes incautados, o sea, apropiarse de los bienes, como se hace en países modernos, de los bienes de los narcotraficantes. Otro proyecto de ley que moderniza el delito que sanciona la delincuencia organizada y que establece técnicas especiales para su investigación. Otro proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Otro proyecto que ni más ni menos crea el Ministerio de Seguridad Pública. Otro proyecto que sanciona la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, o sea, mejorar la legislación que sanciona el sicariato. Otro que agrava las penas en el delito de secuestro. Ha habido muchísimos secuestros en los últimos tiempos. Está bien que el gobierno le dé prioridad a estas leyes, pero lo que es increíble es que después de un año, en medio de una gran inseguridad ciudadana, que la vivimos todos, recién ahora le pongan urgencia a su tramitación. Yo diría que andan harto perdidos de las prioridades ciudadanas y de la crisis que vivimos. Naturalmente que en medio de todo esto el gobierno, vía Consejo de Defensa del Estado, porque estas son las contradicciones, ha defendido los indultos otorgados por el presidente Boric. La razón principal
es que el presidente tiene la facultad de perdonar. Pero para que una facultad como la del indulto, que es privativa del presidente, no se transforme en una facultad basada en la arbitrariedad, contraria a un Estado democrático, hay que fundar, hay que explicar el uso de esta facultad. O sea, hay que dar una argumentación razonable para el ejercicio de estas potestades, para que estas potestades no se transformen en un ejercicio arbitrario, en fruto de un simple capricho, más propio de un Estado absolutista. El caso de Brandon Rojas, condenado por porte y lanzamiento de artefactos incendiarios, ex miembro de la autodenominada K-Pop Primera Línea de Tarapacá, es un caso emblemático. Gendarmería opinó que no se le debía indultar por su nula reparación y disposición al cambio, pero bastó que Brandon mandara una carta al presidente para que en solo 5 días Boric le diera la libertad. Sobre otro indultado, Luis Cantillo, Gendarmería advirtió un alto nivel de posible reincidencia. ¿Cuál fue la razón que esgrimió Castillo? Textual, el derecho divino a la rebelión. Para aclarar, de los 7 indultados, por los que se recurrió al Tribunal Constitucional, 6 tienen informes desfavorables de Gendarmería. Y ahí está Toá, que debe poner la cara frente a estos desaguisados del presidente, que contrariando sentencias judiciales, dijo en un momento que ninguno de los indultados es delincuente. Son los resabios de una época gubernamental que parece que ya termina, en que las prioridades eran otras. Es una constante que todos los gobiernos gasten mucha plata en comunicaciones, todos. Tienen ejércitos de periodistas. Y cuando tienen algún problema, le echan la culpa, usted lo debe haber escuchado muchas veces, a las comunicaciones. No a los hechos, sino a las comunicaciones. También a los medios. Les decía que tienen ejércitos de periodistas. Hay ministerios que tienen más periodistas que algunos medios de comunicación nacionales relevantes. Y hacen encuestas, focus group y todo ese tipo de cosas. Pero este gobierno dio un paso más. Creó un programa televisivo que va por YouTube, se llama Gobierno, y por todas las plataformas del gobierno, se llama Gobierno Informa. Acá los ministras y ministros, subsecretarias y subsecretarios y autoridades te contarán los avances que trabajamos en seguridad ciudadana, económica y social, dijo la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Todos los jueves, ahí estarán en directo explicando lo que hacen. En el primer capítulo hubo preguntas de unos periodistas a los que no se vio el rostro, pero son periodistas empleados del gobierno. Periodistas, obvio, que no ejercen su profesión, que no ejercen el periodismo, hacen otra cosa. Unos empleados preguntando a sus jefes, de los cuales depende la mantención de su trabajo. Naturalmente que fueron solo preguntas amables, de buena crianza, esas que podría ser un alumno de colegio que sueña con ser periodista. Es una pantomima pagada por todos nosotros, pero en realidad no es cierto. Es un simple acto de propaganda muy latinoamericano que ya se ha hecho en otros países con derivas autoritarias. En el primer programa, una de las entrevistadas fue Carolina Toá. Y me pareció la Carolina Toá que apoyó en plena campaña y en forma activa la Constitución rechazada. Esa Carolina Toá. Porque, como ya lo hemos dicho, además de Boric 1, 2 y 3, podría haber varias Carolinas Toás. 1, 2 y 3. Las elecciones siempre son un barómetro de lo que sucede en la política. Esa es la encuesta de la verdad, en especial si hay voto obligatorio. Después de cada acto eleccionario se rebarajan las fuerzas políticas. Bueno, resulta que hay elecciones de consejeros constitucionales el 7 de mayo. Y en esta elección no hay independientes, ni hay candidatos casi de etnias originarias. Hay puros políticos nombrados por los partidos. Ellos, solo ellos, se van a medir este 7 de mayo. Una nueva derrota del gobierno lo debilitaría aún más. Un buen resultado del socialismo democrático puede debilitar al Partido Comunista y al Frente Amplio. Pero, una nube planea sobre este tiempo previo a las elecciones. Es el 6º retiro desde las AFP. Para el gobierno en estos días, la primera prioridad
es frenar ese retiro. Están tratando de detener ¿a quién? A Pamela Giles. Y están ofreciendo todo. Por ejemplo, están ofreciendo que Vlado Mirosevic abandone la presidencia de la Cámara de Diputados para entregarla ¿a quién? A la UDI. Y que se aplace esa votación porque puede tener efectos electorales catastróficos. La reforma tributaria se da por descontado que se aprobaría en la Cámara de Diputados y ya incluso había conversaciones con el UDI de Juan Antonio Coloma, nuevo presidente del Senado, para llegar a un acuerdo en la Cámara Alta. El rechazo de la idea de legislar tomó por sorpresa a todos. Ahora, con lo del sexto retiro, todo se nubla aún más. El sexto retiro debiera ponerse en tabla el 17 de abril y votarse mucho antes de las elecciones de mayo. Si los partidos oficialistas votan en contra, podría profundizarse una derrota que incluso ya está en los cálculos del oficialismo. Las negociaciones con la derecha para detener el sexto retiro están hoy en curso. A estas cosas me refiero cuando digo que todo se está priorizando de nuevo, que el gobierno está débil y que Carolina Toá maneja eso de priorizar nuevamente porque esta es la prioridad absoluta ahora. Porque los límites son demasiado evidentes, tan evidentes que una sola diputada, Pamela Giles, hoy le quita el sueño a Gabriel Boric. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido tus inversiones.